Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 22 de septiembre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí Jesús envía a los 12. Conocemos el episodio, lo hemos visto varias veces, pero conviene siempre repetirlo, reiterarlo, porque la función que van a cumplir, la misión que van a cumplir estos 12, es la misión que cumplirá a través de los siglos y hasta el último día del tiempo, de este tiempo, toda la iglesia del Señor. 12 son pilares de la iglesia es el cuerpo de Cristo, son todos aquellos cristianos que, enviados por el Señor, así como el Señor fue enviado por el Padre, recibirán el poder, la autoridad por parte de nuestro Señor Jesucristo y serán misioneros y finalmente testigos vivos de esta verdad que es la vida, de esta vida que está habitando en ellos, de esta vida que tienen que compartir con todos los lugares a donde llegan. Que es lo mismo que decir, en todos los lugares a donde está Dios. Va Dios con ellos, recordemos, el cristiano, aquel que verdaderamente es testigo de la vida y de la fe, por la cual es la vida nueva, la vida en Cristo Jesús, es alegre y es portador de un Dios. Lo que lleva es un Dios. Fíjese acá, ¿qué les dice el Señor? Sí, no lleven ni bastón, ni 2 túnicas, ni alforja, ni dinero, no. Vayan con el poder de Dios, con la autoridad que les da nuestro Señor. Recordemos aquel episodio cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos ocultos por temor a los judíos en Jerusalén. Tengan paz, les dijo el Señor. Y así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Y les dio, soplando sobre ellos, el poder del Espíritu Santo. Poder de retener y perdonar los pecados. Bien, la autoridad de Jesús. Con esa autoridad tienen que ir estos discípulos elegidos por Jesús a proclamar la palabra, a expulsar a los demonios, a sanar las enfermedades. Ese poder se lo da el Señor. Estas recomendaciones que leemos en este Evangelio, sí, son aquellas que aplican a todo cristiano consagrado exclusivamente al Señor. Todos aquellos que realmente dejan todo, como nos dijo alguna vez el Señor, nos dice siempre. El que no deja padre, madre, hermano, hermanas, todas las cosas. ¿Cómo hizo Abraham, el padre de la fe según la carne, no es cierto? Dejó su tierra, la casa de sus padres, sus parientes, fue a la tierra que el Señor le enseñó. Bueno, así nosotros los cristianos dejamos todas aquellas cosas que nos atan el esquema de este mundo y vamos entonces con el poder de Dios, a partir de la fe que nos consagra verdaderamente como testigos de estas cosas, a llevar esta palabra que es la vida, a llevar a Dios al lugar donde vamos a quedar hospedados. Porque así les dice el Señor: vayan por todas las aldeas, por todos los pueblos, y en las casas donde ustedes los reciben, quédense ahí.
y donde no los reciben, donde los rechazan, salgan de esas casas y que no queden ustedes ni siquiera el polvo de los pies de ese lugar. Ha habido un rechazo a la palabra de Dios, no ha sido aceptada la visita de Dios en esa casa. Bueno, esa casa por lo tanto queda separada. Uno dice, bueno, para siempre no sabemos, eso solamente lo sabe el Señor. Pero lo importante es que donde a ustedes los reciba, le dice el Señor, quédense ahí. Porque a donde nos reciben, hermanos, reciben a Dios. Y donde habita Dios, comienza a ejercerse aquello que aprendemos del Señor. La caridad, el amor. Fíjense, en esa casa donde ustedes se queden, van a ser recibidos, van a ser hospedados, van a ser también partícipes de todas las cosas que el cristiano, que es y tiene tal condición porque recibe a Cristo y en Cristo a Dios, y Dios habita en esa casa, y en esa casa Dios distribuye todas las cosas para que todos participen de las mismas. Usted participa la palabra, usted lleva la mayor riqueza, usted lleva la riqueza que nunca va a dejar de ser, esa riqueza que es la vida eterna y plena. ¿Qué puede recibir? No a cambio, sino como correspondencia de tanto amor que usted deja en la casa, lleva a esa casa. Bueno, las cosas necesarias, ¿no es cierto? El descanso, la comida, la bebida. Bueno, quédense a comer en esa casa. Hasta que salgan de ahí, después vayan a otro lugar. Pero siempre el cristiano, donde es recibido, tenga la impresión sana, verdadera, de que verdaderamente en esa casa se recibe a Dios. Porque nosotros somos, hermanos, somos instrumentos de Dios. Somos aquellos a través de los cuales siempre Dios, en Cristo Jesús, nos hace llegar la palabra. Usted no se considere autor de esa palabra. La palabra no es nuestra, hermano, sino del Señor que nos envía. Y el mismo que nos envía va con nosotros, está con nosotros. Y el que nos recibe a nosotros recibe al Señor. Y el que recibe al Señor recibe al Padre, recibe a Dios. Y el que recibe a Dios tiene ya de suyo y por sí un mérito que no lo va a comprar, que no lo va a recibir en ningún otro lugar, sino a través de la Iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. Claro, lo que usted lleva no son cosas, no son bienes materiales, no son riquezas que el mundo ansía y que probablemente por esas razones deseche muchas veces la palabra que le llega gratuitamente. Pero el que la recibe está mostrando de hecho ya un mérito, como quien decía, bueno, como quien dice, como verdaderamente es. El que recibe la fe es justificado por la fe entonces. Y en esa fe, en él, la palabra del Señor ya comienza a habitar y crecer en la misma, y finalmente será como aquel del cual recibió la palabra para la vida y consecuentemente la vida que solamente es en Dios, será a futuro también un misionero, un testigo de estas cosas. Hermosa misión iban a cumplir los 12. Y allá fueron, confiando absolutamente en el Señor. No se nos dice en este pasaje, posiblemente lo veamos en los días próximos, cuando volvieron de toda esta gestión misionera, contaron al Señor cómo les había ido. Y les había ido muy bien, y fueron alegres y volvían más alegres todavía. ¿Por qué? Porque ya estaba el fruto de un trabajo. Obreros de la palabra, obreros de la vida, en tal condición ya estaban, que no abandonarían jamás. Los 12 fueron testigos, mártires, inclusive, bueno, experimentaron el martirio, sí, casi todos ellos, pero llevaron la palabra hasta el último rincón de la tierra. Sabemos que la palabra ha llegado a todos los pueblos de la tierra, como fue la palabra dicha por el Señor a Abraham. Bueno, sí, en el nombre de Jesús, aquel que nos envía, son bendecidos
todos aquellos que los reciben. Y todos los reciben, y hasta el último rincón de la tierra hoy reciben el nombre del Señor. Han recibido a Jesús, creen en el Señor Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, y consecuentemente en Dios, y Dios está en ellos, y el futuro es la vida que solamente está en Dios, y Dios participa a todos aquellos que lo han recibido mientras han estado en este mundo. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que, mira, Miguel, hoy también el Señor nos manda a proclamar su palabra, e igual que a estos discípulos nos pide que confiemos plenamente en Él, que no llevemos nada, porque Dios es un Padre amoroso que siempre va a cuidar de nosotros. Confiar en Dios. Dios es el todo y en todos. Y en esa confianza andamos en este mundo y sabemos que no seremos defraudados. El Señor cumple sus promesas, el Señor nos da mucho más de lo que merecemos. El Señor nos da la vida, hermanos, de otra manera no tiene sentido estar en este tránsito, porque este paso por este mundo es un trámite, es un tránsito pascual. Tenemos que ir de la muerte en que estamos a la vida plena y definitiva en que el Señor nos consagra finalmente. Pero mientras tanto, hagamos el trabajo del amor, ¿no es cierto? Por esa fe que nos justifica delante de Dios, y esa fe por la cual nos movemos, o mejor dicho, somos movidos por el Espíritu de Dios, en el cual hemos confiado absolutamente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Pedimos tu bendición para este día, Señor, esta palabra tuya que en nosotros nos comunica toda la vida que solamente está en ti. Tú la participas con todos los tuyos por el Espíritu de amor, de testimonio que nos suministras. Y en tu nombre santo lo recibimos, en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.